Muy buenos días a todos. En nombre de América, darle la más cordial bienvenida a los miércoles bursátiles de las Américas y a este importante webinar que hemos organizado. Agradecemos su presencia y el interés en este tema tan relevante y de impacto para la toma de decisiones de inversión y de financiamiento. Hoy vamos a explorar cómo la imposición de aranceles por parte de los Estados Unidos han influido en la percepción de riesgo, en los flujos de inversión, en la evolución de los índices bursátiles de nuestra región y también de los desafíos estructurales que esta coyuntura ha puesto en evidencia. Nuestro objetivo es brindarles herramientas, perspectivas y datos que les ayuden a entender mejor el entorno actual y tomar las mejores decisiones con información. En esta oportunidad nos acompaña mi querido amigo y destacado economista Alberto Bernal, quien es el Chief de Emerging Market and Global Strategies de XP Securities. Alberto se ha desempeñado también como Head of Research y Partner de Bultic LLC y también director de Emerging Fixed Income de Bear Stearns. Bienvenido, Alberto, un placer tenerte de nuevo aquí en América y en los miércoles bursátiles, y el auditorio es tuyo. Muchas gracias. Edgar, muchísimas gracias a ti por la invitación. Para mí, como siempre, un placer estar contigo y estar con toda la audiencia. Veo que tenemos full house hoy. Los felicito por la capacidad de convocatoria de tantas personas y pues obviamente creo que mucho tiene que ver también, Edgar, con que estamos viviendo unos días bastante difíciles en los mercados. Yo preparé un PowerPoint que les voy a estar compartiendo en este momento, Edgar, pero también quiero ir lo suficientemente rápido porque me encantaría tener muchas preguntas de la audiencia. Quiero que ustedes puedan compartirme todas sus incertidumbres, sus preguntas, para que así sea mucho más lógicos para la audiencia. Claro, las preguntas las pueden hacer en el chat y con mucho gusto al final de la presentación las hacemos. Perfecto, buenísimo, sí. Aquí pongamos en modo presentación. Ok. Bueno, entonces básicamente yo creo que todos ustedes y yo he estado, la verdad, he hecho muchas entrevistas, cuestiones de prensa, conferencias, etcétera, en los últimos días. En Uruguay estuve hace 2 semanas, estuve viajando por Nueva York hace unos días también, etcétera. No he parado de dar esta charla básicamente, algunas en inglés, otras en español. Pero el punto es que aquí lo más relevante para el mundo es si vamos a tener Trump 1 o Trump 2. Entonces, básicamente yo les voy a dar a ustedes 2 escenarios del mundo, 2 posibilidades de política económica y arancelaria a futuro, 2 simulaciones o tratar de explicar qué podría o qué podría no pasar bajo cualquier escenario atado a estos o a Trump 1 o a Trump 2. Y yo voy a, porque Edgar, tú me conoces de muchos años, hay una parte de mi personalidad, de mi trabajo que me gusta a mí, que es que yo sí definitivamente nunca jamás les voy a decir a ustedes si pasa esto, o si pasa esto, pasa esto. Es como si uno va al médico y el médico le dice, el médico le dice uno cáncer, le dice tiene cáncer, y uno le pregunta al médico, bueno, ¿y cuáles son mis opciones? O cuáles son mis perspectivas, y el médico le dice, bueno, si la quimioterapia le funciona, se salva, si la quimioterapia no le funciona, no se salva. Entonces eso sería, en mi opinión, malpractice desde el punto de vista médico. El médico tiene que decirle a uno, hay una probabilidad de esta posibilidad de que le vaya bien, hay una posibilidad de 20%, 30% de que se muera. Así uno tiene que hablar en esos sentidos. Y yo les voy a dar a ustedes lo que yo creo que va a pasar y las repercusiones de lo que yo creo que vaya a pasar sobre el mundo, entendiendo que estamos tratando de pronosticar algo que es muy difícil de pronosticar, que se llama el futuro. Entonces, Trump 1, Trump 2. ¿Qué es Trump 1? ¿Qué es, primero que todo, qué es Make America Great Again? Make America Great Again es Make Ohio Great Again.
Edgar y todas las personas que están en este webinar, Lourdes, Iván, yo les digo una cosa. En ninguna parte de Make America Great Again entra Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá, Honduras, Costa Rica, Argentina, Brasil, Perú, Chile, etc. No entran. Make America Great Again no incluye a nuestra región. Y entre más rápido lo entendamos, mejor. Make America Great Again es Make Ohio Great Again, y a Donald Trump lo único que le importa es Estados Unidos. El resto del mundo se puede acabar desde el punto de vista de la visión interna de Donald Trump, y a él no le importa. Esa es la realidad, y eso no lo vamos a cambiar, porque el mundo no es como Alberto Bernal quiere que sea, el mundo es como es. Entonces, Trumponomics tiene dos aristas, una positiva y otra negativa. La negativa la hemos visto en todos los tiempos, en todas estas semanas: proteccionismo, mucha agresividad con aliados, abandonar a Ucrania, irse del lado de Rusia, etcétera. Toda esa cantidad de cosas que hemos visto en estos días, pero nuevamente el mundo es como es, no como uno quiere que sea. Pero entonces, Make Ohio Great Again en cierta forma es bueno para el mundo, porque Make Ohio Great Again implica menos regulación, implica menos impuestos, implica más actividad de mercados financieros, más actividad de mergers and acquisitions, más actividad de venture capital, más producción de petróleo y gas natural, más utilización de energía nuclear, menores costos de la energía tradicional para los norteamericanos, normalización del proceso de ajuste en el parque automotor global de vehículo de combustión a vehículo eléctrico basado en la matemática de la industria y no de los edictos de un gobierno. Eso es un tema súper importante, y esas cosas son positivas. Las malas noticias obviamente es proteccionismo, que en mi opinión el proteccionismo es análogo a la mediocridad, mayores niveles de déficit fiscal, que van a mantener obviamente con muchas preguntas al mundo sobre la viabilidad fiscal de Estados Unidos, y una parálisis, digamos, en dar los incentivos para la generación de nuevas tecnologías que ayuden a la transición energética. Eso obviamente pues tiene efectos negativos sobre el ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Trumponomics, estos Trumponomics, unas positivas, unas negativas. Trump 1. ¿Quién es Trump 1? Trump 1 es lo que yo llamo Peter Navarro Donald Trump. Para los que no saben quién es Peter Navarro, los invito a que vayan a Google y busquen Peter Navarro Donald Trump o Peter Navarro asesor Donald Trump. ¿Quién es Peter Navarro? Peter Navarro es un académico con mucho poder. Y yo amo a la academia, tengo muchísimos amigos en academia, pero yo les digo una cosa, Edgar, yo creo que uno de los individuos más peligrosos que existen en el mundo es un académico con mucho poder. Porque un académico es una persona utópica, en muchas ocasiones un académico es una persona utópica, es una persona que no ha generado un empleo, que no ha trabajado en una empresa del sector privado, que lo único que ha hecho es pensar toda su vida dentro de un cubículo completamente aislado del mundo sobre unas ideas, y ha escrito 50, 100, 200, 300 papers sobre una idea, y eso es exactamente lo que es Peter Navarro. Peter Navarro es una persona que en el año 2025 piensa, ojo, lo dijo el otro día en televisión, Peter Navarro piensa que es una buena idea que Estados Unidos comience a convertirse en un país autosuficiente en aguacate. Déjeme repetir esto. Peter Navarro piensa que Estados Unidos debería gastar recursos, mano de obra, tierra, cultivando aguacates en vez de comprárselos a México o a Colombia. Eso, con el perdón de ustedes, es la mayor estupidez que existe en el mundo. Peter Navarro es un peligro, y es un peligro para el mundo, y es un peligro para la administración Trump, porque Peter Navarro es un tipo que no entiende el mundo. Punto. Así de sencillo. Si gana Peter Navarro,
la ecuación de todo lo que está pasando, si Trump le sigue poniendo atención a Peter Navarro, su principal asesor de política de política comercial en el mundo, que mi Dios nos agarre confesados. Porque eso sería consistente con una situación en la cual se mantiene el nivel de tarifas promedio de Estados Unidos con el resto del mundo en niveles de casi el 28%. 28% en el 2024 era 2.2%. Entonces pasaríamos del 2.4% al 26, 24, 25, 26%, porque es difícil calcularlo, que es consistente con que se le suba a los norteamericanos los impuestos en 600.000 millones de dólares en un PIB de 25 billones de dólares, 600.000 en un PIB de 25, en un año en incremento de impuestos, porque los consumidores van a pagar ese costo adicional por las importaciones. ¿A qué voy? Si tenemos Trump 1, Peter Navarro, Donald Trump, nos vamos a ir a una deep recession, una caída fuerte de la economía de Estados Unidos. ¿Qué tan fuerte? Aquí la ven en la segunda tabla de abajo. Un PIB pasando de crecer 2.8% en el 2024 a crecer negativo 0.64%. Atado a una caída de la inversión del 2.7% después de haber crecido 4%. Atado a una caída del consumo interno de 2.7% a 0%. Atado a la caída de gasto gubernamental de 3.4% año a año a negativo 1.4%. Pero la parte más importante, un colapso de las exportaciones y por lo tanto también obviamente un colapso de las importaciones, porque si Peter Navarro sigue teniendo influencia en la Casa Blanca, este bárbaro va a poner a los norteamericanos a pagar unos costos extremadamente altos por los productos que consumen y el norteamericano no da abasto, por lo tanto la economía se va a una deep recession. En mi opinión, hoy, después de todo el daño que ya se ha hecho con estas políticas atadas a Peter Navarro, sí hay una probabilidad de que Estados Unidos caiga en una recesión leve. ¿Qué es una recesión leve? Una recesión leve es 2 trimestres seguidos con crecimiento negativo. Primer trimestre de 2025, segundo trimestre de 2025, crecimiento negativo, recesión técnica. Esa es la tabla que están viendo ustedes aquí arriba, donde el PIB pasa de crecer 2.8% a crecer 0.7%, atado a una caída de las exportaciones. Se mantiene el consumo más o menos bien, la inversión cae, pero no cae tan agresivamente, y sobre todo se mantiene muy fuerte la inversión en inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Entonces, mild recession, mala noticia, obviamente no queremos ver recesión, pero mucho menos grave comparado con el escenario donde se mantienen los aranceles a los niveles anteriores, a los niveles actuales durante todo el año, y nos vamos a una situación completamente insostenible. ¿Quién lo dice? El mismo ministro de Hacienda del presidente Trump. Lo dijo ayer y por eso es que los mercados subieron. Dijo, la situación entre China y Estados Unidos de hoy no es sostenible. Es como si existiera un embargo al comercio internacional, como si estuvieran en guerra, pero en guerra bélica de verdad, Estados Unidos y China, y eso no es sostenible. ¿Por qué no es sostenible? Porque afecta extremadamente grave a el presidente Trump. Un punto adicional, y aquí sobre Trump 1. Y esto es muy importante para avanzar en la siguiente conversación. Edgar, yo te puedo hacer una predicción muy fácil. Si la economía de Estados Unidos pasa de crecer en el 2024 2.8% a caer 0.7% año a año en el 2025, la tasa de desempleo de Estados Unidos va a pasar de 4.1% hoy a 5.5%, 5.8% a final del 2025. Mal contado, 2 y pico millones de personas van a perder su empleo en el 2025.
muy seguramente la bolsa de valores va a seguir cayendo o se va a mantener muy afectada por la incertidumbre atada al comercio internacional, la guerra comercial, la disminución del consumo, la falta de inversión por falta de visibilidad de los inversionistas y de los business people que no tienen ni idea qué va a pasar. Si Trump 1, Peter Navarro, Donald Trump se mantiene, la economía colapsa. Si la economía colapsa, Edgar, no me voy a equivocar en esto, la popularidad del presidente Trump y del Partido Republicano van a colapsar. La popularidad del presidente Trump y el Partido Republicano hoy en el poder, si la economía se va para el diablo, su popularidad se va a ir al diablo porque la gente en Estados Unidos vota con el bolsillo, no vota por ideología, por el bolsillo. Y yo no creo que exista la posibilidad de que un votante de Trump esté dispuesto a llevar a su familia al hambre y mantenerse leal al presidente Trump simplemente porque le gusta el Make America Great Again. No, a esa persona le importa poder pagar el colegio de sus hijos y la comida de sus hijos. Entonces esa persona se le va a voltear a Trump. Si se le voltean a Trump, la popularidad de Trump se baja fuertemente, y si eso llega a pasar, el Partido Republicano pierde las elecciones de medio término en noviembre del 2026, pierden el legislativo, pierden el control en la Cámara Baja, pierden el control en la Cámara Alta. Y lo primero que pasaría, Edgar, si eso llega a pasar, si los republicanos pierden el poder del legislativo en las elecciones de noviembre del 2026, en enero del 2027, cuando tome poder el nuevo Congreso, el primer acto legislativo que va a tomar el Congreso demócrata es un juicio político para Trump para sacarlo de la Casa Blanca. Y si llega a pasar eso, Edgar, va a pasar el juicio político votado por unanimidad de los demócratas, recomendando o sacando a Trump de la Casa Blanca en un día, en horas, mentira, ni siquiera en un día. Le tiene tantas ganas el Partido Demócrata a ver a Trump por fuera de la Casa Blanca o en la cárcel, que todos se van a poner de acuerdo y va a pasar eso en el momento uno. Entonces aquí la pregunta del millón para todos nosotros que estamos en esta llamada es: ¿nosotros creemos que Trump es una persona inteligente o que es un imbécil? Yo ya tomé mi decisión. Yo creo que uno no llega a ser presidente de Estados Unidos siendo un imbécil. Yo creo que para ser presidente de Estados Unidos uno tiene que ser muy astuto, muy inteligente. Y yo me niego a creer que no exista una persona dentro de la Casa Blanca que haya hecho este racionamiento que yo acabo de hacer con ustedes en los últimos 10 minutos y que no haya tenido la posibilidad de transmitírselo al presidente Trump. Esto que está pasando hoy no es sostenible, porque Trump termina por fuera de la Casa Blanca si sigue en el mismo camino. Estados Unidos no puede caer, o la administración Trump no puede caer en una recesión fuerte autoinfligida por simple ideología. Porque yo creo que Peter Navarro y Donald Trump, o Donald Trump solo, no es una persona como Gustavo Petro, sino es una persona que le gusta que la economía le vaya bien, que a los mercados le vaya bien, que le gusta ganar. No es un ideólogo. Él no quiere acabar con los carros de combustión como Petro, no quiere acabar con el petróleo, no quiere acabar con, no quiere legalizar la cocaína como Petro. Esas cosas no pasan dentro de la cabeza de Trump. Él no es una persona ideológica, es una persona necesariamente enfocada en economía y en finanzas. Entonces Trump 1 para mí, desde el punto de vista de análisis económico y político, es una imposibilidad. Por lo tanto, yo creo que se nos viene es el Trump 2. ¿Y quién es Trump 2? Trump 2 es el Scott Bessent Donald Trump. Scott Bessent es el ministro de Hacienda de Estados Unidos. Scott Bessent es el antiguo Chief Investment Officer del fondo de inversión de George Soros.
Scott Bessent es una persona con una trayectoria de más de 30 años en Wall Street. Y yo les digo una cosa, yo no conozco una sola persona que haya trabajado en Wall Street que tenga una visión del mundo académica, sino todos lo tenemos pragmática, una visión del mundo pragmática. Para las personas que trabajamos en Wall Street, el mundo es como es, y uno lo que hace como persona y como agente de este mundo es adaptarse al mundo que existe. Somos pragmáticos. Y yo creo que el ministro de Hacienda de Estados Unidos no va a permitir, o no se va a montar en ese barco, o se va a tirar del barco antes, en caso de que ese sea el camino, de destruir la economía global para que Estados Unidos comience a cultivar aguacates. Entonces, Trump 2, con ese podemos trabajar. ¿Qué estamos teniendo con Trump 2? Ahí ya volvemos a un mundo en el cual podemos hablar de cosas fundamentales. Primera cosa que podemos decir, Trump 2, Scott Bessent, Donald Trump, es consistente con lo que existía en el mundo en noviembre y en diciembre del 2024, antes de que tomara la posesión el presidente Trump, que es una economía que había gastado mucho post pandemia, que estaba con muy pocos ahorros, que es lo que ustedes están viendo ahí. La línea gris es la tasa de ahorro del norteamericano del común, que es hoy en día es menos del 4% de su ingreso disponible. Un norteamericano del común recibe $100, se gasta 96, ahorra 4, es muy poquito. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno ahorra poco, no tiene ahorros, y por lo tanto, si piensa que el mundo se va a poner más difícil, lo primero que debería hacer es disminuir el consumo, que yo creo que es una de las cosas que vamos a seguir viendo. Las casas en Estados Unidos siguen extremadamente caras. Para una familia del común, una familia joven, una familia con un niño recién nacido, es básicamente imposible comprar un apartamento hoy en día en Estados Unidos. Un apartamento cuesta $500,000 en Estados Unidos, un apartamento promedio. Para comprar un apartamento promedio hay que poner $100,000 de cuota inicial. Nadie tiene $100,000 de cuota inicial cuando tiene 32, 33 años, a menos de que los papás se la presten. Entonces hay un tema de affordability muy difícil en Estados Unidos, y por eso es que las ventas de las casas siguen bastante acotadas. Generación de empleo nuevo, ya llevamos más de un año en crecimiento negativo de la generación de empleo. El Estados Unidos publica la generación de empleo neto. Yo lo que estoy mirando en esa gráfica que ustedes ven arriba es la generación de empleo bruto, que es cuántos millones de nuevos empleos se generan mensualmente en Estados Unidos. Normalmente en Estados Unidos de empleos mensuales, déjenme repetir eso, todos los meses en Estados Unidos se generan 5 millones de empleos nuevos y se destruyen 4.7, 4.8, 4.85, etcétera, dependiendo del mes. Pero el punto es que hay un indicador líder, que es que el cambio interanual de la generación de nuevos empleos tiende a anteceder la generación de empleos netos, que es el número que mueve el mercado. ¿A qué voy con esto? A mí las gráficas me llevan diciendo hace más de un año que el empleo en Estados Unidos se va a desacelerar, y Alberto Bernal va a seguir pronosticando que el empleo se va a desacelerar. Si se baja el desempleo, baja la generación de empleo, hay pocos ahorros y hay menos consumo, la economía debería desacelerarse. Ergo, la inflación, sin incluir el efecto Trump, que no sabemos cuál va a ser, debería seguir cayendo. ¿Por qué? Porque eso es lo que me dicen los modelos. Mi modelo dice que la inflación que sigue la Fed va a pasar de 2.8 en este momento a 2% a final del 2025, sin incluir lo que llegue a pasar o no pasar con las tarifas de importación del presidente Trump. Y pasar de 2.8 a 2 es una función en gran parte de lo que está pasando con los costos de las rentas en Estados Unidos. Hay un índice que se llama el Cleveland Fed New Tenants Index, que hace el cálculo de cuánto está costando cerrar un contrato de arrendamiento en Estados Unidos hoy versus hace un año. Esto es en todo el país en términos interanuales.
Hoy ese número está en negativo 1.6% año a año. Déjeme repetir. El incremento del costo de rentar un apartamento hoy en Estados Unidos en términos interanuales en todo el país es negativo 1.6%. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos dice que el costo de arrendamiento en Estados Unidos está creciendo a 4% para Rental Primary Residence y Owner's Equivalent Rent, que es la estimación que hace el gobierno de lo que pagaría Alberto Bernal por vivir en su casa si no fuese suya, sino que tuviese que pagar arriendo, es 4.3. Entonces, un número dice 4, el otro dice 4.3. Entre esos dos son el 42% de la inflación subyacente, entre esos dos índices que yo les acabo de decir, pero la línea azul, que es un leading indicator de los otros dos indicadores por 12 meses, está en negativo 1.6. Entonces ustedes miran esa gráfica y ustedes pueden decir aquí lo siguiente. Este señor Bernal está muy agresivo pronosticando que la inflación de rentas en Estados Unidos va a caer. Yo no le creo. Algunos pueden decir eso y por lo tanto no le creo y no me la juego. Y otros van a decir, esa gráfica que puso el señor Bernal ahí, pareciera que la línea gris persigue a la línea azul. Y econométricamente lo hace. Tiene un R cuadrado del 71%. Entonces a lo que voy yo es que yo puedo pronosticarles a ustedes que ceteris paribus, sin las tarifas de Trump, sin nada, que no tenemos ni idea, porque yo no tengo ni idea de qué va a pasar en el futuro, con la información que tengo hoy yo, les puedo decir que la inflación de Estados Unidos, el target de inflación del 2%, se va a cumplir en el 2025. Con la información que tengo hoy yo en ese momento. Entonces tenemos Trump 1, final total de la administración Trump, una barbaridad. Trump 2, Donald Trump Scott Bessent, es Donald Trump Wall Street. Donald Trump Wall Street es un tipo que es pragmático y que busca a very good deal, pero que no quiere destruir el mundo. Crecimiento de Estados Unidos desacelerándose por obvias razones, que lleva creciendo muy fuerte por mucho tiempo. Inflación bajando, que es lo que les estoy mostrando yo acá. ¿Qué nos queda? Opciones de inversión. Entonces, ¿qué hacemos con todas estas cosas que yo acabo de decir? Desde el punto de vista de las acciones de Estados Unidos, las acciones de Estados Unidos siguen estando muy caras. Desde el punto de vista de P/E ratios, etcétera, etcétera. Pero, hay una razón de ser para esto. La primera, las famosas Magnificent Seven, que son todas estas empresas que están enfocadas en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, muy probablemente van a seguir creciendo sus utilidades a tasas extremadamente fuertes, 20, 30, 40, 50% en los próximos 5 o 10 años. Y cuando uno utiliza los modelos estándar para hacer valoraciones de acciones con crecimientos en las utilidades de ese nivel, se pueden sostener, se pueden defender relaciones precio, P/E ratios, price earnings ratio, mucho más altas. Entonces, sí está caro el mercado, pero si uno le incluye la lógica de inteligencia artificial, no lo está tan caro. Y segundo tema, con esta cantidad de dinero cesante que hay en money market funds, casi 7 trillones de dólares, pues cada vez que caen los mercados, y eso está pasando hoy, por ejemplo, el mercado está muy fuerte, entra parte del dinero que está por fuera haciendo nada, porque es que hay mucho dinero todavía cesante en el mundo. Entonces, una de las cosas positivas es, ¿qué piensa Alberto Bernal que va a pasar con el S&P? El S&P estaba a 5.050 hace 2 días, hoy está como a 5.400. El target de Alberto Bernal para final de año es 5.800, pero ojo, para S&P, pero ojo, yo comencé el año con 6.500 y las circunstancias me han obligado a bajar a 5.800 por, en mi opinión, los errores de política económica que ha cometido el presidente Trump. Tasa final de la Fed, 2%, 4%. Aquí hay dos clases de analistas inversionistas, Edgar. Los que creen que la tasa final neutral, el terminal rate de la Reserva Federal ex post pandemia, es 4%,
y los que creemos que sigue siendo 2.75. Alberto Bernal dice la tasa de la Fed al final de este ciclo va a estar en 2.75, el Fed Funds Rate. Mohamed El-Erian dijo en Sao Paulo, en nuestro evento el año pasado, que el Fed Funds Rate iba solamente a bajar al 4%. Dos mundos totalmente diferentes. En mi opinión, la pandemia no cambió nada. En la opinión de El-Erian, la pandemia lo cambió todo. Esto es, como decimos en Wall Street, this is what makes a market. Unos ven una cosa, otros ven otra cosa totalmente diferente. Yo veo un mundo que no cambió post pandemia. ¿Qué hacemos con eso? Si yo creo que la Fed va a bajar a 2.75, pues yo compro el 10 años. Me lo llevo todo. ¿Por qué? Porque yo creo que es una imposibilidad argumentar que el bono de 10 años en Estados Unidos debe estar en estos niveles cuando la inflación break-even de 5 años sigue completamente estancada en 2.1%. A mí en la universidad me enseñaron que un banco central tenía credibilidad cuando las expectativas inflacionarias market-based inflation expectations se mantenían en el target del Banco Central. El Banco Central siempre ha dicho que el target de inflación a largo plazo es 2%, el 5-year forward break-even está en 2.1 en este momento. El que me diga que la Fed no tiene credibilidad, que me explique cómo diablos, si no tiene credibilidad, el 5-year forward break-even está en 2.1. Tiene toda la credibilidad. En mi opinión, es completamente ilógico que los bonos del Tesoro rindan tanto cuando la inflación está completamente acotada desde el punto de vista de las perspectivas del mercado. Relaciones que antes funcionaban y ya no funcionan. Y esto para mí es una oportunidad. Yo no tengo ni idea qué pasó acá. Pues obvio, eso tiene que ver con Trump, pero en mi opinión es un error el análisis. Está asumiendo Trump 1 y no Trump 2, esta gráfica que ustedes están viendo ahí, donde la moneda, el dólar norteamericano, ha seguido perdiendo valor de una forma muy fuerte. Esa es la línea blanca, el DXY, y miren lo que ha hecho el bono de Estados Unidos. Normalmente se han movido siempre juntos, no se están moviendo juntos más. ¿Por qué? Dos opciones: o el mundo cambió del todo, o hay un tema de intertemporalidad en las situaciones actuales, de incertidumbre, que nadie entiende qué es lo que está haciendo Trump, y por lo tanto estamos viendo esta dicotomía, este error en los mercados en este momento. Insisto, hay dos opciones: o la línea amarilla comienza a perseguir la línea blanca, o la línea blanca comienza a perseguir la línea amarilla, o esta relación que siempre ha funcionado dejó de funcionar. Dólar versus tasas de interés en Estados Unidos. Y lo mismo con el petróleo. Normalmente petróleo bajo, precio de la gasolina baja, precio de la gasolina baja, inflación baja, tasas de interés en nominales más bajas, porque si no la tasa real de Estados Unidos se incrementa fuertemente. Es 2 más 2 es 4. ¿Qué pasa ahorita? No funciona. Dos opciones: o el precio del petróleo se devuelve a 85, que es consistente con un 10 años a 4.30, o el 10 años se baja a 3.50, que es consistente con el petróleo a 70. Pura cuestión netamente estadística, matemática y de relación de mercados. Y un tema muy importante, el dólar norteamericano. A ver, bajo Trumponomics, el dólar norteamericano debería estar más fuerte. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Trumponomics es ponerle aranceles al resto del mundo. Si Estados Unidos le pone aranceles del 20%, 30%, 40% a China, por ejemplo, o a Vietnam, o a Colombia, o a Chile, lo que sea, la función de reacción de las monedas al saber esta realidad debería ser depreciar la moneda que le va a exportar a Estados Unidos.
Si un floricultor en Colombia va a tener que pagar un impuesto de 25%, por decir algo, no es, pero en este momento es 10, pero supongamos que un floricultor en Colombia tuviese que pagar 25% de impuesto por exportar a Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la opción de la persona del floricultor colombiano? Venderle al norteamericano 25% más alto, ¿cierto? Y el distribuidor norteamericano va a decir: gracias, Alberto Bernal, no le compro porque yo no puedo vender esas 12 rosas al 25% adicional. Entonces yo le puedo pagar máximo 5 o 6% más por sus rosas para ayudarlo, porque yo sé que tiene que pagar un arancel, pero usted se va a tener que comer el arancel adicional. Eso es lo que dice la persona que está vendiendo la rosa en Estados Unidos. A lo cual el productor colombiano va a decir: ok, entonces parte me la como yo en menos utilidad, pero como el mercado es inteligente y sabe que eso no es sostenible, lo que comienza a hacer el mercado es entender que van a entrar menos dólares a Colombia por menos importaciones, por menos exportaciones, y por lo tanto el peso colombiano pierde valor. Entonces Trumponomics es estructuralmente consistente con un dólar más fuerte. ¿Qué pasó? Desde que entró Trumponomics, no solamente no ha estado más fuerte, sino que se cayó fuertísimo. ¿Por qué? Porque se adelantó un tema que yo llamo peak dollar. Peak dollar es donde estamos en este momento en Estados Unidos. Los que han estado en Estados Unidos últimamente, Edgar, los que han estado en Orlando, los que han estado en Miami, los que han estado en Nueva York, los que han estado en Los Ángeles, yo creo que por más diferente que sea nuestra forma de ver la vida, a unos les gustará la izquierda, a otros les gustará la derecha, a unos les gustarán los libertarios, algunos odiarán a Milei, otros adoran a Milei, no importa, lo que sea, todas las visiones posibles del mundo diferentes. Yo creo que hay un tema en el que todas las personas en el mundo estarían de acuerdo hoy, que es que Estados Unidos está ridículamente caro. Está imposible consumir en Estados Unidos por lo caro que está. Todo es ridículo, todo. Una entrada a Disney, una botella de agua, una hamburguesa, un sándwich en el aeropuerto, un trago en una discoteca. Todo está ridículo, todo es patéticamente ridículo de lo caro que está. Un hotel en Nueva York, un Uber de la 45 con Quinta Avenida en la oficina de XP a La Guardia, que pues son básicamente 19 millas máximo. Hoy en día un Uber de la 45 a La Guardia a las 4 de la tarde cuesta $135. Es ridículo, más barato un helicóptero pues. Entonces es tan patéticamente caro como está, que es un índice, es una clarísima evidencia de que estamos en un nivel en el cual el dólar necesita comenzar a ceder. Y eso nos lo viene cantando desde el año pasado la tasa real de Estados Unidos. Esa gráfica que ustedes están viendo se llama la tasa real de Estados Unidos, que es básicamente el dólar norteamericano, a través de un cálculo se deflacta de la inflación local y de la inflación del resto de los países. Hay un tema súper importante para los que son economistas y que les gusta la econometría. Esta serie de tiempo es estacionaria, que quiere decir que se devuelve a la media con el tiempo, y por lo tanto, cuando el dólar norteamericano en términos reales normalmente toca 80, se tiende a devolver hacia niveles de 110, 115. Entonces en el 96 tocó 80, se devolvió al máximo en el 2001 de 113. Después comienza ese proceso de devaluación brutal del dólar norteamericano desde el 2001, las Torres Gemelas, hasta el 2010, que se toca el mínimo, post Lehman Brothers, un colapso del dólar norteamericano increíble. Acuérdense ustedes cuando el real brasilero valía 1.65 a eso del 2010, hoy 5.60 y pico. Entonces una depreciación brutal del dólar norteamericano, y después
otra mega apreciación del dólar norteamericano que nos lleva a los niveles actuales. La visión de Alberto Bernal es que de aquí a los próximos 10 años vamos a ver un proceso gradual de disminución en el valor real del dólar norteamericano a través de menores tasas de inflación y depreciaciones nominales del dólar norteamericano. ¿Que se van a ir a dónde? A Japón, al euro, al British Pound, algo a emergentes, etc. Entonces, desde el punto de vista del análisis, uno debería concluir hoy que lo que estamos viendo, a pesar de que Trumponomics es consistente con dólar fuerte, por las circunstancias del mercado, por los niveles de riesgo y etcétera, etcétera, y por el hecho de que estamos en un nivel máximo de valor real del dólar norteamericano, vamos a comenzar a ver o vamos a seguir viendo unas depreciaciones del dólar norteamericano. Y con eso, Edgar, paro mi PowerPoint, porque me encantaría que hubiese muchas preguntas de la audiencia. Muchas gracias, Alberto, por esa excelente presentación. Y mientras esperamos las consultas del público, yo quiero ser optimista, ¿verdad? Pensando en un Trump 2, bajo ese escenario, dado que pues muchos de los que nos acompañan son participantes de los mercados de valores de América, bajo ese escenario de Trump 2, para un inversionista institucional, llámese un fondo de pensiones, dado este escenario positivo, ¿cuál sería la recomendación tuya en cuanto a la formulación de un portafolio entre renta fija y renta variable? Excelente pregunta, Edgar. Esa es básicamente la pregunta que obviamente más recibo del buy side, por obvias razones. Y te voy a contestar de la siguiente forma. Como tú sabes, yo soy un tipo que me encanta ser completamente honesto con los views que saco y con las cosas que he dicho. Cuando le pego al perrito, excelente. Cuando me equivoco, de malas. Y el que se ponga bravo, pues mucha suerte, porque yo no sé si hay alguien en el mundo que pueda ver el futuro. Yo trato de dar el mejor concepto posible con la información que tengo en ese momento, y a veces funciona, a veces no funciona. En este caso, me voy a enfocar en un tema que yo dije en diciembre del 2024. Diciembre del 2024, cuando yo publiqué mi documento del Year Ahead, básicamente, ¿qué hacemos el año siguiente? Y yo, ante esa pregunta, formulé lo siguiente. Dije: señor inversor que está mirando al 2025, cliente de XP Investments, en mi opinión, el 2025 va a ser un año que está marcado por dos tiempos. Primer tiempo y segundo tiempo. Primer tiempo, enero a junio. Segundo tiempo, julio a diciembre. De enero a junio, le dije yo a los inversionistas: posiciónese total o no totalmente con un overweight muy significativo en dólares norteamericanos. Porque yo dije, en el primer semestre vamos a tener todos los niveles de incertidumbre atados a la política arancelaria del presidente Donald Trump, y esos mercados complicados van a ser consistentes con un dólar norteamericano fuerte y unas tasas de interés en Estados Unidos más bajas por risk aversion. Eso dije yo. Y la segunda parte del año, señor inversor, otra vez hablando en diciembre del 2024, ahí, cuando ya se haya disipado gran parte de la incertidumbre que se produjo en el primer semestre por las políticas arancelarias del presidente Trump, ahí venda dólares, compre euros, compre emergentes. Eso le dije yo a los inversionistas. Edgar, me equivoqué. Pero no me equivoqué por un tema de análisis, me equivoqué por un tema de timing.
el mercado del FX se anticipó o vio o le valió cero la incertidumbre de dólares de la administración Trump, vendió equities, y a pesar de que vendió equities, normalmente se deberían haber apreciado los valores de los bonos norteamericanos. Pasó exactamente lo contrario: se vendieron las acciones, se vendieron los bonos, se vendió el dólar y el mayor beneficiado fue el euro. Entonces el trade era estar largo euros, equities, bonos y FX desde enero de este año. Me lo perdí. Sí. ¿Qué hago? Decirle a los clientes la verdad. Dice, yo lo veía en la segunda parte del año, se adelantó, entonces ahora ¿qué hacemos? Pues igual nos mantenemos en posiciones y con la recomendación de que es más lógico estar largo euros en el 2025 que estar largo dólares en el 2025. Pero ojo, Edgar, esto es un trade. Esto no es una inversión, es un trade. Vale la pena porque Alemania aprobó ese estímulo fiscal que está ayudando mucho a incrementar las perspectivas de crecimiento de Alemania, y porque Trump se equivocó, en mi opinión, con esa publicación de esa chambonada, en falta de palabra diferente, de fórmula que utilizó para supuestamente calificar los aranceles recíprocos con Estados Unidos. Edgar, eso que hizo, y eso fue Peter Navarro, eso es una vergüenza. Vergüenza. Cuando yo vi esa fórmula, yo decía, ¿esta gente qué le pasa? O sea, no nos insulten, porque la gente en Wall Street te entiende. O sea, el mundo es como es, las reglas de juego son como son, las cosas cambian, no importa, pero no me insultes. O sea, por el amor de Dios. Peter Navarro le metió 2 letras griegas adicionales a esa patética ecuación, dizque para volverla más difícil. Las 2 letras o sea, se cancelaban las 2. O sea, eso lo sabía uno con un semestre de cálculo diferencial. Patético. Entonces esas cosas son cosas que afectaron mucho y que generaron esa apreciación del euro por desconfianza del mundo con la administración Trump. Y es culpa de Trump, sin duda, pero la culpa es real, es de Peter Navarro. Tenemos una consulta, Alberto, de Manuel de Almeida. Muchas gracias, Manuel, por su consulta. Dice, ¿cuánto tiempo aproximado cree que falta para que pasemos de Trump 1 a Trump 2? Yo creo que ya pasamos de Trump 1 a Trump 2. Pasamos anoche. Con la medida de China, la rebaja. Con el comentario de Trump de decir, y espérate para no equivocarme exactamente, lo que dijo anoche, Edgar, fue, we are going to be very nice to China, and China is going to be very nice with us. Eso fue lo que dijo. Y esta mañana el Wall Street Journal publicó que la Casa Blanca estaba pensando en disminuir el arancel máximo de China al 50%, de 245. Edgar, 50 es una grosería, una barbaridad, pero a 50 algo puedes hacer. El productor en China se manda el 20%, el consumidor en Estados Unidos se manda el 15% y el que comercializa se da un hit de 15%. Pero por ejemplo, ayer dieron una noticia en el Wall Street Journal, Nick Timiraos, que es el que escribe sobre la Fed y sobre Trump, hablando con un dueño de un almacén de juguetes, creo que era en Maryland. Y el dueño del almacén de juguetes decía al Wall Street Journal, dice, mire, yo lo que estoy haciendo en este momento es vendiendo mi inventario, y apenas venda todo mi inventario de juguetes y de productos para las madres que acaban de tener un bebé, cierro, porque se acabó el negocio. Y no van a haber más coches para niños, no van a haber más cunas, no van a haber más monitores, no van a haber más, ¿cómo se llama la cosa esa que le pone uno a los bebés encima que se mueve todo el tiempo? Todas esas cosas se hacen en China y no hay posibilidad, mi querido Edgar, que eso se devuelva a Estados Unidos, porque eso no vale la pena que se vuelva a Estados Unidos. Entonces, o Trump le baja al Peter Navarro de pensar que vale la pena,
que en Estados Unidos se produzca, ya sea un móvil para una cuna de un bebé, que es lo más ridículo del mundo. O sea, un móvil en una cuna de un bebé, si lo hacen aquí en las afueras de Miami, costaría $300. En Vietnam vale 5. Hágalo en Vietnam, no importa. ¿Quién diablos le importa si se hace en Vietnam o en Estados Unidos? Son industrias del pasado, son completamente irrelevantes. Lo importante es la inteligencia artificial, financiero, servicios, consultorías. Eso es lo que Estados Unidos debería seguir buscando en vez de traer manufactura del siglo XX. Tenemos otra pregunta excelente, Alberto. Una pregunta de Jimena Redín, de Ecuador, que dice: buenos días, con un Estados Unidos caro y la situación actual del dólar americano que pasó con países como el Ecuador, en el que tenemos el dólar americano como moneda oficial, ¿qué esperamos en relaciones comerciales con nuestros países vecinos? A ver si entiendo bien, o sea, con el mundo como está, de incrementar relaciones comerciales entre la TAM. Sí, correcto. A ver, yo soy un convencido de que uno comercia con absolutamente todo el mundo. O sea, yo no veo esos temas de que hay que comerciar con China o solo con China o solo con Brasil o solo con Estados Unidos. La forma de ver el mundo, o sea, si yo fuese el dictador del mundo, yo pondría un edicto diciendo: aquí comercia todo el mundo con todo el mundo. Y es irrelevante, o sea, no tiene que ser un preferible acá ni este preferible acá. Latinoamérica debería, pero esto lo hemos dicho desde 1000 años, deberíamos comerciar más todos nosotros con todos nosotros, pero desafortunadamente no pasa. Ojalá pase, ojalá haya eventualmente un tratado de libre comercio entre toda nuestra región, pero yo creo que en este momento esos temas no van a pasar, y además porque la cuestión política no lo permite. Quizás una vez Chile se vaya a la derecha, una vez Brasil se vaya a la derecha, una vez Colombia se vaya a la derecha, asumiendo que eso pasa, pues podemos, Perú, asumiendo, podemos tener ahí unas conversaciones más lógicas en términos de esa cuestión, ¿no? Tenemos más preguntas, pero por cuestiones de tiempo nada más vamos a dar chance a esta pregunta de Sarbelio Jaime. Dice: los enfoques económicos planteados sobre la economía americana, ¿cómo afectarían a una economía dolarizada y de paso tiene un gobierno autoritario? ¿Cómo quedan los tratados de libre comercio suscritos con Estados Unidos y otros países? Eso es una gran pregunta, y la respuesta es no sé. No tengo ni idea. Yo no sé cuál va a ser el efecto a largo plazo de el tratamiento que le dio la administración Trump a tratados existentes. Creo que va a tener un costo a largo plazo. Pero Edgar, y qué pena con la persona que hizo la pregunta, realmente no tengo ni la menor idea de cómo se cuantifica eso. O cómo decir algo inteligente al respecto. ¿Que va a haber efectos? Sí. Que se perdió, digamos, es como si el mundo hubiera perdido confianza en Estados Unidos. Estados Unidos siempre fue la meca de cumplir las reglas de juego. Y realmente el Trump de enero a ahorita fue un Trump que no mandó ese mensaje. Es más, yo creo que por eso es que está cambiando completamente su forma de ver hoy, o de manejar esa cuestión política, ¿no? Porque está dándose cuenta de lo complicado que ha sido eso para la economía. Yo creo que él pensó que Estados Unidos iba a tener más capacidad de aguantar esa incertidumbre, pero yo estoy viendo que lo sucedió es exactamente lo contrario. Bueno, agradecerte, Bernal, por esta presentación. Creo que nos queda un panorama mucho más claro y así pues poder delinear una estrategia de inversión. Esperemos que se cumplan tus predicciones y que tengamos ya un escenario de Trump 2. Hay más preguntas, pero por cuestiones de tiempo ya no podemos hacerlas, pero les agradecemos a todos su participación y los invitamos a que nos sigan en los miércoles bursátiles de las Américas. Muchas gracias a todos.
Muchas Te gracias a agradezco. todos. Muy gracias, Edgar y Amerca, por la invitación y por esta capacidad convocatoria. Insisto, felicitaciones. Qué cantidad de gente es la que nos acompañó hoy. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias, Lourdes. Hasta luego.